Capítulo 8. El jefe de policía Brian Irons estaba de pie en uno de sus pasillos privados, mientras intentaba recuperar el aliento, cuando sintió el estremecedor impacto que recorrió todo el edificio. También lo oyó algún sonido explosivo lejano, seguido de lo que debió ser un tremendo crujido, pesado y abrupto. En el tejado pensó de forma distraída. Algo en el tejado. No se preocupó por llevar aquel pensamiento a ninguna conclusión. Fuese lo que había pasado, no podía empeorar la situación. Irons se separó de la dura pared de piedra sobre la que había estado apoyado con una cadera bien rolliza y a continuación levantó a Beverly con toda la delicadeza de la que fue capaz. Llegarían al ascensor en un momento, y desde allí solo había un pequeño trecho hasta su despacho. Allí podría descansar, y después murmuró. Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Y después, qué? Beverly no le respondió. Sus rasgos perfectos permanecieron inmóviles y silenciosos, y sus ojos cerrados. Pero le pareció que se acurrucaba aún más entre sus brazos, con su largo y esbelto cuerpo apretujado sobre su pecho. Era su imaginación, sin duda. Harris, la hija del alcalde. La joven y preciosa Beverly, que había protagonizado muchos de sus sueños culpables con su belleza rubia. Irons la abrazó con mayor fuerza y continuó andando hacia el ascensor mientras intentaba no mostrar lo exhausto que estaba por si ella se despertaba en ese instante. Para cuando hubo llegado al ascensor, tanto su espalda como sus brazos eran un puro dolor. Probablemente debería haberla dejado en su habitación de juegos privada, a la que a él le gustaba llamar el santuario. Se trataba de un lugar tranquilo, y también uno de los lugares más seguros que había en toda la comisaría. Sin embargo, en el momento en que había decidido acercarse hasta su despacho para recoger su diario así como unos cuantos objetos personales, se había dado cuenta de que no podía soportar dejarla atrás. Le había parecido tan vulnerable, tan inocente. Le había prometido a Harris que la protegería. ¿Qué pasaría si la atacaban durante su ausencia? ¿Qué pasaría si regresaba de su despacho y ella simplemente hubiera desaparecido? Desaparecido, como todo lo demás. Toda una década de trabajo, intrigando, buscando los contactos adecuados, labrándome una posición con mucho cuidado. Todo eso desaparecía de un plumazo. Irons la bajó hasta el frío suelo y entonces abrió la puerta mientras intentaba por todos los medios no pensar en todo lo que había perdido. En ese momento, Beverly era lo más importante. Voy a mantenerte a salvo, murmuró, no se había levantado un poco una de las comisuras de sus labios. Sabía ella que estaba a salvo. Que el tío Brian estaba cuidándola. Cuando todavía era una chiquilla, cuando él todavía solía ir a cenar a la casa de los Harris, ella lo llamaba así el tío Brian. Lo sabe. Por supuesto que lo sabe. La llevó medio a rastras hasta el interior del ascensor y luego la dejó apoyada en una esquina, mirando con ternura su angelical rostro. De repente se sintió inundado por un amor casi paternal hacia ella, y no se sorprendió al notar que tenía los ojos llenos de lágrimas de orgullo y afecto. Desde hacía varios días sufría aquellos súbitos accesos de emoción, rabia, terror, incluso alegría. Nunca había sido un hombre especialmente emotivo, sin embargo se había acostumbrado a aceptar aquellos intensos sentimientos, incluso a disfrutarlos, en cierto modo. Por lo menos, no eran confusos. También había habido momentos en los que se había visto inundado por una extraña e inquietante confusión, una ansiedad sin forma ni sentido que lo había dejado profundamente intranquilo. Y tan desorientado como si fuera un niño pequeño y perdido. Se acabó todo eso. Ya nada puede salir mal. Beverly está conmigo y, en cuanto recoja todas mis cosas, nos esconderemos a salvo en el santuario y descansaremos un poco. Necesitará tiempo para recuperarse y yo puedo resolver la situación. Sí, eso es, la situación necesita ser resuelta. Parpadeó y a continuación se libró de las lágrimas, ya casi olvidadas, cuando el metálico ascensor comenzó a subir. Luego desenfundó su arma y finalmente sacó el cargador para contar cuántas balas le quedaban. Sus estancias privadas eran totalmente seguras, pero el despacho era otra cosa, quería estar preparado. El ascensor se detuvo por fin y Irons abrió la puerta con una pierna antes de levantar a la chica, gruñendo por el esfuerzo. La cargó en brazos como hubiera llevado a una criatura dormida, con su fresco y suave cuerpo completamente relajado en sus manos, con la cabeza echada hacia atrás y balanceándose mientras él caminaba. La había levantado mal, y su vestido blanco se le había subido, dejando al descubierto la blanca y sedosa piel de sus piernas. Irons se obligó a apartar la vista y se concentró en el panel de mandos que abría en la pared que daba a su despacho.
No importaba las inocentes fantasías que había tenido hasta el momento, ahora ella era su única y total responsabilidad. Él era su protector, su caballero andante. Logró apretar con fuerza el botón que sobresalía con una de las rodillas y entonces la pared se deslizó lentamente hacia un lado, dejando a la vista su despacho, con una decoración tremendamente recargada. Y también absolutamente vacío, afortunadamente. Los únicos ojos que lo miraron fueron los vidriosos globos de las cabezas de los animales que había matado y colgado como trofeos. La enorme mesa de castaño que había importado desde Italia se encontraba justo delante de él, y su resistencia estaba disminuyendo con tremenda rapidez. Beverly era una muchacha pequeña, pero él ya no estaba tan en forma como antaño. Se apresuró a dejarla encima de la mesa, empujando y tirando una jarra llena de bolígrafos con el codo. «Ya está», dijo con una profunda exhalación, y luego le sonrió. Ella no le respondió a la sonrisa, sin embargo él sintió que se despertaría en poco tiempo, lo mismo que había ocurrido antes. Metió la mano debajo de la mesa y entonces pulsó uno de los botones que había debajo. La pared se cerró de nuevo a su espalda. Se había preocupado cuando la había encontrado, profundamente dormida cerca del despacho del agente Scott, en la parte posterior. York Scott estaba muerto, completamente cubierto de heridas, y en el momento en que Irons había visto la enorme mancha roja que había en el regazo de Beverly, había temido que ella también estuviera muerta, pero cuando la tomó en brazos para llevársela hasta el santuario, hasta un lugar seguro, ella le había susurrado al oído que no se sentía bien, que estaba herida, y también que quería que la llevaran a su casa. ¿De verdad? ¿De verdad lo había hecho? Irons frunció el entrecejo, arrancado de aquel recuerdo confuso por algo que había sentido cuando la había dejado en su mesa de trabajo del santuario y había alisado su manchado vestido blanco, algo que no podía precisar ni recordar con exactitud. No le había parecido importante en aquel momento, pero ahora, alejado de la oculta comodidad del santuario, le estaba aguijoneando la memoria, le recordaba que había sufrido uno de aquellos ratos de confusión cuando había sentido la fría y gomosa viscosidad de los intestinos bajo sus dedos, bajo la tela del vestido, cuando la había tocado. Beverly, llamó a la joven con un suave susurro mientras se sentaba detrás cuando sus piernas se quedaron sin fuerzas de repente. Beverly se mantuvo en silencio, y una turbulenta marea de sentimientos asaltó a Irons como una gigantesca ola, pasando por encima de él y llenándole la mente con recuerdos, imágenes y verdades que él no quería admitir. El corte de las líneas de comunicación después de los primeros ataques. Umbrella y Birkin y los muertos andantes. La matanza en el garaje, cuando el aire se había impregnado del penetrante olor a sangre fresca, cuando el alcalde Harris había sido devorado vivo mientras gritaba hasta el último momento. El número cada vez menor de seres vivos a lo largo de la terrible primera noche, y la brutal y despiadada percepción de que la ciudad, su ciudad, ya no existía. Después de aquello, le invadió de nuevo la confusión. La extraña e histérica alegría cuando se dio cuenta de que no sufriría ninguna consecuencia por los actos que había cometido. Irons recordó el juego en el que había participado a lo largo de la segunda noche, cuando algunas de las mascotas de Birkin habían logrado entrar en la comisaría y se habían apoderado de casi todos los Polig que quedaban vivos. Había encontrado a Neil Carson oculto en la biblioteca, y había perseguido al sargento como si se tratase de un animal campestre. ¿Qué importaba? ¿Qué importa aquello ahora si mi vida en Raccoon City se ha acabado? Todo lo que le quedaba, lo único a lo que podía agarrarse era el santuario. Y a esa parte de él que lo había creado, el glorioso y oscuro corazón que habitaba en su interior y que siempre había logrado mantener oculto. Esa parte de él ya era libre. Irons miró el cadáver de Beverly Harris, extendido a lo largo de su mesa como si fuera un frágil y delicado sueño, y se sintió despedazado por el miedo y el horror que luchaban en su pecho. La había matado él. No podía recordarlo. El tío Brian. Hace 10 años, yo era su tío Brian. ¿En qué me he convertido? Era demasiado, no podía soportarlo. Sacó de su funda su VP-70 cargada sin apartar la vista de su rostro sin vida y comenzó a frotar el cañón del arma con sus dedos insensibles, con suaves caricias que lo reconfortaron en cierto modo mientras giraba la boca del arma hacia él. Cuando el cañón de la pistola estuvo firmemente apretado contra su suave y blanda tripa, sintió que tenía al alcance de la mano una especie de paz. Apoyó 2 de los dedos en el gatillo y, en ese preciso instante, Beverly le susurró de nuevo, con sus labios inmóviles y su dulce y musical voz procedente de ningún sitio y de todos los lugares al mismo tiempo. No me abandones, tío Brian. Dijiste que me mantendrías a salvo, que me cuidarías.
Piensa en todo lo que podrías hacer ahora que todo el mundo se ha ido y no hay nada que te impida hacer lo que quieras. Estás muerta, susurró Irons totalmente confundido, pero ella continuó hablando, con un tono de voz suave e insistente. Nada que te impida realizarte por primera vez en toda tu vida. Torturado por las dudas, Irons apartó poco a poco, con mucha lentitud, la pistola de 9 milímetros de la boca de su estómago. Tras un instante de inmovilidad, se inclinó y apoyó su frente sobre el hombro de Beverly y cerró sus cansados ojos. Ella tenía razón, no podía abandonarla. Él se lo había prometido, y había algo de cierto en lo que había dicho acerca de todas las cosas que podría realizar. Su mesa de trabajo en el santuario era lo bastante grande para dar cabida a toda clase de animales. Irons suspiró, sin estar seguro de qué era lo siguiente que debía hacer. Y preguntándose por qué tenía que decidirlo con tanta prisa. Descansarían durante un rato, quizás incluso echarían una siesta juntos, y, cuando se despertaran, todo estaría mucho más claro. Sí, eso era lo que harían. Descansarían y luego él podría resolver la situación y ocuparse de todo. Al fin y al cabo, era el jefe de policía. Brian Irons sintió que volvía a controlar sus nervios. Se deslizó suavemente en un duermevela inquieto, sintiendo la fría piel de Beverly como un bálsamo sobre su febril frente.